Otro de los instrumentos que vamos a estar utilizando en el desarrollo de los diferentes laboratorios son las balanzas. Con estas vamos a poder determinar diferentes pesos de los materiales que vamos a estar estudiando. Estas balanzas en particular poseen una precisión dada en el más de las veces por la precisión del ensayo fijada por la norma. En este caso en particular es una balanza de máximo 3100 gramos y con un error al 0,1. Otra cuestión a tener en cuenta y muy importante en las balanzas, lo primero que debemos ver es si la misma está nivelada. En este caso en particular esta balanza no es autonivelante. Aquí arriba posee un nivel de burbuja con una burbuja que nos indica si la balanza está inclinada o no. Pero a la vez las patas de la balanza nos permiten con estos tornillos ir ajustando la altura de manera tal de ir centrando la burbuja para poder así nivelar a la balanza. Otra cosa a tener en cuenta también en este tipo de instrumentos es la verificación o el estado de calibración de las mismas. En este caso en particular, la verificación tiene el vencimiento del 16 de junio del 24. También estas balanzas poseen un número identificatorio, en este caso es FI 6443, de manera tal de poder obtener así una trazabilidad y poder saber qué instrumento se ha utilizado en el ensayo, y así si se tiene algún error poder saber cuál instrumento fue y así poder aplicar alguna corrección. En el caso que hayamos ya nivelado la balanza, lo primero que debemos hacer es encenderla. Una vez que se encendió la balanza aparece en 0, hay que verificar las unidades que esté en gramos, y si yo voy a tarar un recipiente, por ejemplo un pesafiltro, lo que hago es coloco el pesafiltro, anoto el valor del pesafiltro y presionando este botón taro la balanza y dejo en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que voy a colocar ahora dentro del pesafiltro es lo que la balanza me va a pesar. En este caso en particular pesó solo lo que está dentro del pesafiltro. Una recomendación en el caso de cuando vamos a estar utilizando materiales calientes, se suele emplear un trozo de madera para poder así aislar la balanza del pesafiltro que podría estar caliente. Entonces lo que hacemos es colocar la madera, tarar la madera y ahí recién colocar el pesafiltro caliente con el material adentro, y ahí lo pesaríamos y anotaríamos la pesada. ¿Esto para qué? Para que el instrumento no se dañe, ya que toda la electrónica que tiene adentro se puede ver afectada por la temperatura del pesafiltro, porque el material podría estar caliente. Otro de los instrumentos que vamos a utilizar en el transcurso de los laboratorios son estos recipientes pequeños denominados pesafiltros. Vienen munidos con su tapa y el recipiente en sí, y se encuentran identificados, ya que siempre deben ir juntos la tapa con el recipiente. Lo que debemos tener en cuenta siempre es que estos recipientes se van a utilizar para llevar material a secar a los hornos, y la regla es que el pesafiltro tiene una tara, un determinado peso. Ese peso, cuando coloco material dentro del pesafiltro, debe ser por lo menos igualado con la cantidad de muestra que estoy poniendo dentro del pesafiltro. ¿Para qué sirve la tapa? La tapa, en el más de las veces, se utiliza para cuando voy a colocar material en estado húmedo, tapo el pesafiltro, lo peso, luego lo llevo a horno, lo destapo y lo pongo a horno destapado. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de pesado puede pasar que la humedad ambiente sea menor que la del material que estoy colocando dentro del pesafiltro y el material comience a perder humedad. Por ello, todos los pesafiltros tienen tapa. Este es el horno que vamos a utilizar para llevar las muestras a secar. Se enciende en este lateral y aquí se setea
y se verifica la temperatura de trabajo, 105 grados centígrados. Bien, en el caso de que no esté a 105 grados centígrados, solicitar al responsable del laboratorio que nos indique cómo realizar el seteo de la temperatura. Lo primero que debemos verificar es que dentro del horno no exista material que se esté secando o se esté trabajando, y si hay material, no tocarlo ni alterarlo y consultar al responsable del laboratorio cómo proceder en el caso de que exista material dentro del horno. Luego de haber pesado el material dentro del pesafiltro, hay que taparlo de manera inmediata para que el suelo no vaya perdiendo humedad en el transporte desde la balanza hasta el horno. Y una vez que lo vamos a colocar al horno, lo que hacemos es destapar la muestra, colocar la tapa aquí, colocar la muestra dentro de una bandeja. Aquí podrían haber más pesafiltros. La bandeja puede ser del tamaño que tengamos a disposición en función a la cantidad de pesafiltros. Colocamos la bandeja dentro del horno y cerramos para que se produzca el secado del suelo. Lo que hay que recordar es que los materiales van a estar a 105 grados centígrados. Cualquier cosa que toquemos a esa temperatura nos podríamos llegar a quemar. Así que en el proceso de extracción de la muestra hay que tener los recaudos para el uso y la manipulación de elementos que estén a temperatura elevada. Para la determinación del peso seco de una muestra vamos a utilizar una balanza con la precisión indicada por la norma. Las unidades deben ser las congruentes con las que vamos a realizar los cálculos, la misma debe estar nivelada y debemos anotar el número identificatorio. Un dato a tener en cuenta: para todo el procedimiento de los ensayos que vamos a realizar, la balanza debe ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizamos esta balanza para el límite líquido, debemos emplear la misma para obtener el peso seco de la muestra del límite líquido. ¿Por qué? Porque si cambiamos de balanza podríamos estar introduciendo errores en las mediciones. Ya que la muestra se va a extraer del horno, debemos interponer entre la balanza y el pesafiltro una madera que nos sirva de aislante para que la temperatura no altere los mecanismos de la balanza. Talamos la madera y extraemos la muestra del horno y procedemos a pesar la muestra. Cuando un material se considera que está seco, cuando luego de 3 pesadas consecutivas el peso da el mismo, o luego de haberlo dejado 24 horas en el horno a temperatura de ensayo, en este caso 105 grados centígrados, la muestra se pesa y se obtiene el peso seco.